Imagínate una explanada oscura a las 3 de la mañana. Decenas de camiones gigantescos estacionados en fila, ninguno se mueve, pero todos vibran. Un ronroneo grave, ininterrumpido, que llena el silencio de la noche. Esos motores no van a arrancar, no están esperando turno de carga, no se olvidaron de apagarlos. Están encendidos a propósito. Y la razón por la que ningún camionero los apaga tiene que ver con física, con leyes, con medicina y, créeme, con lo que desayunaste esta mañana. Porque ese motor que suena en mitad de la noche no es un desperdicio absurdo de diésel. Es una máquina resolviendo al mismo tiempo problemas que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. Vamos a destapar cada uno. Lo primero que hay que entender es que el corazón mecánico de un tráiler no tiene nada que ver con el de un automóvil convencional. Tu coche funciona con bujías, pequeñas piezas que generan una chispa eléctrica para encender la gasolina. Si hace frío, giras la llave y listo, el motor responde. Un camión de carga pesada usa algo radicalmente distinto, un motor diésel de encendido por compresión. No hay chispa. Lo que hay es un pistón que aprieta el aire dentro del cilindro con una fuerza descomunal, tanta que ese aire sube a 700 u 800 grados centígrados solo por la presión. Y ese calor brutal es lo que detona el combustible. Pura termodinámica, sin electricidad de por medio. Suena eficiente, y lo es, pero tiene un talón de Aquiles. Necesita calor ambiental mínimo para funcionar correctamente. Cuando las temperaturas caen por debajo de cero, el lubricante se vuelve denso como miel, no fluye bien en los primeros instantes del arranque. Los componentes metálicos se contraen, las tolerancias cambian, la combustión queda a medias y deja residuos dentro del motor. En los vehículos más veteranos, el propio gasóleo puede solidificarse parcialmente en los conductos si el termómetro baja lo suficiente. Cada arranque con el bloque helado es un microtrauma mecánico. Uno solo no destruye nada, pero cientos, acumulados durante años y cientos de miles de kilómetros, marcan la diferencia entre un motor que dura y uno que muere antes de tiempo. Y estamos hablando de vehículos que cuestan entre 80.000 y 150.000 euros. Nadie con dos dedos de frente arriesga esa inversión por ahorrarse unas horas de ralentí. Pero aquí viene lo que mucha gente no imagina: mantener la temperatura del motor es solo una parte de la ecuación. Lo que realmente sucede dentro de esa cabina por la noche cambia completamente la perspectiva. Detrás del asiento del conductor existe un espacio que funciona como una pequeña vivienda móvil. Litera, a veces dos, compartimentos de almacenamiento, un frigorífico compacto, tomas de corriente y, en las versiones de gama alta, sistemas de climatización completamente independientes. El conductor no duerme ahí por gusto ni por aventura. Está ahí porque la ley se lo exige. En prácticamente todos los países con regulación de transporte, tras un número determinado de horas conduciendo, el descanso no es opcional, es obligatorio por normativa. Un dispositivo llamado tacógrafo digital registra cada segundo al volante, cada parada, cada metro recorrido. Si el límite de horas se agota, el camión queda legalmente inmovilizado hasta que el periodo de reposo se cumpla. En España, en México, en Argentina, en Colombia, el principio es idéntico. Y esa cabina donde el conductor pasa la noche necesita electricidad para funcionar. El motor al ralentí es quien la suministra. Sin él, no hay calefacción cuando fuera nieva. No hay ventilación cuando el asfalto irradia calor a las 3 de la mañana en verano. No hay luz, no hay carga para el teléfono. Pero lo verdaderamente inesperado viene ahora. Hay un detalle que casi nadie fuera del sector conoce. Un porcentaje considerable de conductores profesionales de larga distancia utiliza un aparato llamado PAP. Es un equipo médico diseñado para personas con apnea del sueño. Genera un flujo constante de aire que mantiene abiertas las vías respiratorias mientras duermen. Para quien padece esta condición, descansar sin ese dispositivo no es simplemente incómodo, es un riesgo real. Primero para su propia salud, y al día siguiente, cuando ese conductor se ponga al volante de un vehículo de 40 toneladas, para todos los que comparten la carretera con él. En muchísimos tráileres, mantener el motor funcionando sigue siendo el método más seguro de garantizar suministro eléctrico ininterrumpido durante toda la noche. Ese ronroneo que desde fuera parece negligencia puede estar sosteniendo un dispositivo médico del que depende la vida de alguien que mañana recorrerá 600 kilómetros. Y ahora es cuando el asunto te toca de lleno. Fíjate en el remolque que arrastran muchos de esos camiones. Paredes metálicas lisas, sin ventanas, y un motor compacto adicional montado en la parte frontal del contenedor. Eso es una unidad frigorífica. En su interior, la temperatura está regulada al grado exacto. 1 grado positivo, 5 bajo cero, lo que la mercancía exija. Porque lo que viaja ahí dentro no admite margen de error. Frutas, hortalizas, productos lácteos, carne
y en muchas rutas, medicamentos, vacunas, insulina. Existen protocolos farmacéuticos donde una oscilación de apenas 2 grados invalida un cargamento entero. Si el motor se detiene y la refrigeración falla mientras el conductor descansa, la mercancía se pierde. Hablamos de miles de euros evaporados en una sola noche. Hablamos de fármacos que jamás llegarán a la farmacia que los esperaba. Las fresas que compraste el martes, el yogur de tu nevera, los filetes envasados, prácticamente la mitad de los productos de la sección refrigerada de cualquier supermercado pasó al menos una noche estacionada dentro de un tráiler con el motor en marcha, manteniendo la cadena de frío mientras el conductor dormía a pocos metros. Oye, antes de seguir, si este tipo de contenido te parece interesante, suscríbete ahora a Mecánica Revelada. Publicamos cada semana cosas que la mayoría de la gente nunca se para a pensar. Dale al botón, es gratis y nos ayuda muchísimo. Ahora entramos en territorio fascinante, la contradicción legal. En numerosas ciudades de Europa y Latinoamérica existen ordenanzas que prohíben o restringen el tiempo que un vehículo puede permanecer con el motor funcionando sin desplazarse. Las razones son lógicas: contaminación atmosférica, ruido nocturno, emisiones de gases. Pero en paralelo, la propia legislación contempla excepciones explícitas para situaciones exactamente como esta. Conductor cumpliendo su periodo de descanso obligatorio. Temperaturas exteriores extremas. Equipamiento médico en funcionamiento. Carga perecedera que requiere refrigeración constante. Un único tráiler estacionado puede estar cumpliendo de forma simultánea la normativa de jornadas de conducción, la excepción a las ordenanzas anticontaminación, la regulación sanitaria de transporte de alimentos y una prescripción médica personal. Un solo motor encendido, 4 marcos legales superpuestos operando al mismo tiempo. Pocos objetos cotidianos concentran tanta complejidad normativa. Entonces la pregunta obvia es, ¿no hay alternativa? Si la hay, y se llama APU, siglas de Unidad de Potencia Auxiliar. Piensa en ella como un generador independiente, compacto, del tamaño de una maleta de viaje grande, que se monta en el chasis del camión. Produce calefacción, aire acondicionado y corriente eléctrica sin necesitar que el motor principal se encienda. Consume menos combustible, genera menos emisiones, reduce el desgaste mecánico y es considerablemente más silenciosa. En un momento veremos por qué esto es más importante de lo que parece. El obstáculo es su coste, entre 8.000 y 15.000 euros con la instalación incluida. Para una flota corporativa de 100 vehículos, la amortización se justifica a medio plazo. Para un transportista independiente que trabaja con márgenes de beneficio estrechos, ese gasto puede ser sencillamente imposible de asumir. Existe otra vía: puntos de conexión eléctrica en estacionamientos de nueva generación, enchufes industriales donde el camión se conecta a la red como un teléfono cargándose, sin motor, sin humo, sin ruido. Pero esta infraestructura es todavía extremadamente limitada. En la inmensa mayoría de las rutas del mundo, esos enchufes simplemente no existen. Así que, mientras la red no se extienda, el motor sigue siendo la opción por defecto. Y aquí llega el dato histórico que le da sentido a todo. La razón profunda por la que este hábito está tan grabado en la cultura del transporte. En las décadas de los años 40 y 50 del siglo pasado, antes de que las cabinas incorporaran espacios para dormir, los conductores descansaban sentados en el asiento o pagaban una habitación en algún hostal de carretera. Las rutas eran cortas porque la red viaria no daba para más. Cuando se construyeron las grandes autopistas, los trayectos se alargaron drásticamente. En los años 60 y 70 aparecieron las primeras cabinas con litera. Pero los motores diésel de aquella época eran tan vulnerables a las temperaturas bajas que los mecánicos de los depósitos de camiones hacían algo que hoy suena a locura. Al terminar la jornada, drenaban todo el aceite del motor, lo guardaban en un espacio calefactado durante la noche y lo vertían de nuevo a la mañana siguiente. Porque si el lubricante se enfriaba demasiado, el motor directamente no respondía. Comparado con esa operación, dejar el motor girando toda la noche al mínimo de revoluciones era un avance colosal. Era la solución más práctica, más rápida, más barata. Y las soluciones que funcionan se convierten en costumbre, las costumbres se convierten en protocolo y los protocolos se convierten en la forma en que las cosas se hacen, sin que nadie cuestione su origen. La tecnología avanzó enormemente desde entonces. Los lubricantes sintéticos actuales soportan temperaturas que hace medio siglo habrían sido inimaginables. Los motores son más resistentes, más eficientes. Pero el hábito permaneció porque seguía resolviendo varios problemas simultáneamente y no existía un incentivo lo bastante poderoso para eliminarlo de golpe. Esto está empezando a cambiar, aunque con lentitud. Los camiones con motorización eléctrica ya están circulando, y en un vehículo eléctrico esta problemática casi desaparece por completo. La calefacción, la electricidad,
la climatización, todo se alimenta de la batería sin necesidad de quemar combustible ni encender ningún motor térmico. Pero la transición va despacio. El precio de los camiones eléctricos de gran tonelaje sigue siendo prohibitivo para la mayoría del sector. La red de puntos de recarga para vehículos pesados está todavía en fase embrionaria. Y la autonomía en rutas de largo recorrido con carga máxima sigue siendo un reto técnico sin resolver del todo. De modo que la próxima vez que te detengas en un área de descanso de madrugada y percibas ese zumbido grave que llena el aparcamiento, no estás escuchando dejadez. No estás escuchando a alguien a quien le da igual quemar gasóleo o contaminar. Estás escuchando el motor que mantiene con vida a un profesional que acumula 12 horas de asfalto a sus espaldas y que la ley le obliga a detenerse ahí. Estás escuchando el sistema que conserva a temperatura exacta la comida que mañana encontrarás en el estante de tu supermercado. Estás escuchando el resultado de décadas de ingeniería, regulación, tradición del transporte y soluciones de supervivencia convertidas en estándar industrial. Ese ruido es el coste invisible del sistema que garantiza que todo llegue puntual, fresco y en condiciones. El motor no está encendido porque a nadie se le ocurrió apagarlo. Está encendido porque alguien analizó con mucho cuidado cada razón para no hacerlo. La próxima vez que abras tu nevera, ya sabrás qué sonido hizo posible que eso estuviera ahí. Si este tipo de cosas te fascinan tanto como a nosotros, ya sabes dónde encontrarnos.